Muy buenos días, señor magistrado, presentes todos. Mi nombre es Juliana Araceli Loza Ábalos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 34652, y demás datos ya consignados en autos. Muchas gracias. ¿Qué sucede aquí, señor magistrado? Una cuestión evidentemente que nos llama a la reflexión para entender o vamos a hacer memoria de aquello que no se quiere recordar. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La posición del fiscal es clara. Para él, la investigada ha violado sus reglas de conducta y por eso pide la variación de la medida para que espere en prisión hasta el día del juicio. Atenta a todo, aparece su abogada Juliana Loza. Ante lo dicho por la fiscalía, alza su voz de protesta. No está dispuesta a aceptar los alegatos del fiscal Domingo Pérez y está determinada a refutar todos los elementos de convicción. Ella se explaya y refuta todo. Nuestra autorización para poder proyectar pantalla, por favor. Adelante. Muy amable, señor magistrado. Señor magistrado, vamos a ser muy puntuales en esto y voy a empezar, obviamente, por la pregunta que ha finalizado el señor fiscal. ¿Dónde está Keiko Fujimori? Como buen defensor de la legalidad, obviamente ha de saber que está acá en Lima. Siempre ha estado sujeta y presta a presentarse, como siempre lo viene haciendo, ante las autoridades judiciales. Desde allí, obviamente, la tesis del Ministerio Público se cae por sí sola. ¿Qué sucede aquí, señor magistrado? Una cuestión evidentemente que nos llama a la reflexión para entender o vamos a hacer memoria de aquello que no se quiere recordar por propias actuaciones que se han llevado a cabo. Parto por señalar evidentemente aquí una cuestión muy puntual. La señora Keiko Fujimori no ha quebrado ninguna regla de conducta en este caso. ¿Qué es lo que está pasando, señor magistrado, en esta cuestión que debemos evidentemente tener en consideración aquí para poder plasmar? Si me permite un minuto, señor, no está pasando la lámina. Rogaría al señor fiscal, salvo que yo esté haciendo un chiste, que guarde la compostura, señor magistrado. Creo que estamos en una audiencia seria de carácter judicial. Muy amable. No sé a qué se refiere, doctora. Estaba gesticulando, pero en fin, me concentro en lo más importante, señor magistrado. Es importante aquí tener en consideración una cuestión palpable o entendible a efectos de poder ver qué es lo que ha sucedido en este caso para que se pueda tener en consideración esta cuestión. Vamos a ver. Y hay que hacer memoria en este aspecto para que se pueda entender y se pueda lograr tener la precisión. Primero, Keiko Fujimori no ha quebrado ninguna regla de conducta y para ello hay que tener en cuenta evidentemente una línea de tiempo muy evidente. La resolución 81 que en efecto en su primer momento, el 30 de abril de 2020, revocó la prisión preventiva e impuso las reglas de conducta a mi patrocinada. En ese momento lidera la obligación de no ausentarse del domicilio fijado en autos y de no variar el mismo sin previa autorización por escrito del juzgado. En efecto, aquí había a ese momento esta regla de conducta. No obstante, señor magistrado, lo que sucedió evidentemente aquí es que estas reglas de conducta no están vigentes al día de hoy. Es lo que el Ministerio Público quiere reconocer. Y le voy a evidenciar por qué a este momento estas reglas de conducta no están vigentes. Y déjame decirle que no están vigentes a propio requerimiento del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el 28 de septiembre de 2021, el Ministerio Público requirió la variación de las reglas de conducta. El Ministerio Público. ¿Qué pasó después de los debates que tuvimos por largos y extensos días ante su juzgado? Lo que sucedió fue que usted emitió la resolución número 94 del 31 de mayo del 2023, por lo cual, y aquí vamos a hacer una distinción, que es lo que no se entiende lamentablemente por parte de la Fiscalía. Usted resolvió, entre otros puntos, punto 2. ¿Qué resolvió usted en el punto 2? Declarar infundado el requerimiento de variación de comparecencia restringida que solicitaba respecto de mi patrocinada y otras personas. ¿Qué hizo la Fiscalía respecto a este punto 2? Hora 4, minuto 4, minuto 20, segundo 20. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación en cuanto al extremo, este extremo del punto 2, que declaró infundada la medida de variación. ¿Qué pasó con la apelación del Ministerio Público? Hagamos memoria. Esta apelación, señor magistrado, fue declarada inadmisible por la Sala Penal Superior mediante resolución
4 del 15 de noviembre de 2023 porque no había cumplido con fundamentar conforme lo ordena la norma los agravios respectivos y declaró nulo el concesorio. Por tanto, esa resolución quedó firme. ¿Qué hizo su despacho en este punto? Precisó que las medidas cautelares que acababa de dictar se ejecutaban de manera inmediata. ¿Qué sucedió? Y ahora vamos a la siguiente parte de la resolución, que no se quiere reconocer. Punto 3 de su resolución 94. Usted equipara estas reglas de conducta a los procesados, Fujimori, Gucci y otros. ¿Cuál es la regla de conducta ahora? La obligación de no variar su domicilio ubicado en auto sin previa autorización del juzgado. ¿Cuál fue la respuesta en esa sesión de audiencia de la resolución 94 por parte del Ministerio Público? No apeló, no la cuestionó, no dijo absolutamente nada. Solamente había apelado el punto 2, que como ya le mencioné, fue declarado inadmisible, nulo el concesorio que de firme. Esto, punto 3, no fue impugnado por la Fiscalía. Vale decirle al Ministerio Público, las convalidó. El Ministerio Público las aceptó. La equiparación de las reglas de conducta. Esas únicas reglas de conducta. No otras reglas de conducta son las que viene cumpliendo mi patrocinada, señor magistrado. Tan fue así que en junio del 2023, para reconfirmar estas reglas de conducta, solicitamos una autorización y vuestro despacho, previo traslado al Ministerio Público, emitió la resolución 177, que no se quiere tener en consideración, pero existe, y le fue notificada a la Fiscalía, resolución 177 emitida por su despacho, previa razón por secretaría incluso, del 28 de junio de 2023, dice, y con la finalidad de equiparar estas reglas de conducta por la procesada Fujimori Gucci a obligación de no variar de domicilio sin previa autorización del juzgado, no de no ausentarse a la localidad en que reside. ¿Qué resolvió resolución 177? 28 de junio del 2023, extensa lo resuelto mediante resolución 94, vale decir, la que equiparaba las reglas de conducta y que no fue apelada por el Ministerio Público, y que no fue cuestionada por el Ministerio Público y que fue convalidada por el Ministerio Público. Por tanto, a partir de ese momento, la señora Fujimori no necesitaba autorización previa para salir de la ciudad de Lima, sino tan solo informarlo. Por eso es, señor magistrado, que en julio del 23 se informó una salida al Callao, agosto del 23 se informó salida a Cusco y Lima provincias, noviembre del 23 se informó saludo a Huarochirí, Callao, diciembre del 23 a Ica, Piura, enero 24 Ancas, Lima provincias, Piura, febrero del 24 Lima provincias, Ancas, marzo del 24 Trujillo, Lima provincias, Callao, abril del 24 Lima provincias. ¿Qué hizo la Fiscalía? Nada. ¿Cuestionó el Ministerio Público? En ningún momento. ¿Reclamó el Ministerio Público algún quiebre de reglas de conducta de parte de Keiko Fujimori? En ningún momento. ¿Le reclamó a usted algo el Ministerio Público al señor Fujimori? No. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque evidentemente, como le mencioné y hemos hecho memoria, al momento de la lectura de la resolución 94, el Ministerio Público no apeló al punto 3 de la equiparación de las reglas de conducta. El Ministerio Público las convalidó. Y prueba por propio parte del Ministerio Público es que durante todo este tiempo que la señora Fujimori ha estado cumpliendo las reglas de conducta, informando de esas actividades, no ha habido mayor cuestionamiento. Tan así que incluso muchas de ellas han sido publicadas en sus redes sociales. ¿Qué pasó en enero del 24? Todos sabemos. Nosotros habíamos apelado el extremo de la resolución 94 que impuso el impedimento de salida del país. ¿Qué resolvió la sala en la resolución 7? La sala revocó el impedimento de salida del país que se le impuso en su momento a mi patrocinada. Por tanto, a partir de mayo del 23, no tenía la obligación de previa autorización del juzgado para poder salir de la ciudad de Lima, porque fueron equiparadas. La única prohibición consentida, convalidada, aceptada, no cuestionada, no impugnada por la Fiscalía era de no variar de domicilio sin previa autorización del juzgado, y eso no ha pasado. Desde enero, 10 de enero del 24, no tiene impedimento de salida del país. Por tanto, la señora Fujimori no tiene prohibición alguna de poder trasladarse. Como ve, son reglas distintas, el Ministerio Público no la ha cuestionado y por tanto no puede ahora venir a reclamar aquello que en su momento no cuestionó y por el contrario, aceptó y convalidó. No lo digo yo, la propia actuación del Ministerio Público. Vamos terminando con esto. ¿Por qué no es aplicable la apelación 24-2024 a la Corte Suprema, señor magistrado? El fiscal le dice, hay que tener en consideración la apelación 24-2024 Suprema y la casación 119-2016 Ancas. Vayamos por lo primero. ¿Por qué no resulta aplicable la apelación 24-2024 Suprema? ¿A qué se refiere la apelación 24-2024 Suprema? ¿A un caso de la señora Fujimori? No. La señora Fujimori no era parte de ese proceso. Pero lejos de eso, muy lejos de eso. En dicho caso, a una persona X, a un tercero, en ese momento, tenía la regla de conducta. Esa persona, no la señora Fujimori, en ese otro caso, no en este caso, de no salir previa autorización ¿de quién? Del fiscal. Acá no solamente Keiko, no tiene la prohibición de salir sin previa autorización, sino que no tiene que pedirle permiso al fiscal
ni a ninguna otra autoridad. Segundo lugar, en ese caso se le dio por un tiempo determinado un permiso. Acá no, porque no lo necesitaba. En ese caso se le recomendó, se le reclamó que dicha persona, no caigo, regrese al país y no lo hizo. Acá no. Como ven, son casos distintos. ¿Por qué la casación 119-2016 ANCAS tampoco es aplicable? Por una simple razón. Esta casación, si bien demanda la posibilidad revocatoria, pase y se sustenta puntualmente cuando hay, en ese supuesto, un quiebre de reglas de conducta. Y en este caso, como hemos visto, no hay ningún quiebre de reglas de conducta. Vayamos ahora a la parte final que dice el Ministerio Público, y aquí ya habría supuestamente, señor magistrado, un punto muy importante, incrementado el riesgo de fuga. Y para ello ampara supuestamente dónde está la señora Fujimori. No sabemos dónde está la señora Fujimori. ¿Qué será la señora Fujimori? La señora Fujimori está conectada en esta audiencia, está acá en Lima, Perú, ubicada, como siempre, respetuosa de las autoridades judiciales. Y ya vimos por qué la apelación 24-2024 Suprema no es aplicable. ¿Qué dice respecto al supuesto riesgo de obstrucción? Lo que dice el supuesto riesgo de obstrucción. Ha viajado al extranjero, hay imputados en el extranjero, pero dice, podría comunicarse. Señor, no estamos en un estadio en lo cual la subjetividad y el prejuzgamiento, la pura especulación, porque el Ministerio Público nos trae una especulación, ha viajado a Estados Unidos y podría comunicarse. ¿Le ha traído a usted algún elemento concreto, objetivo, real, cierto e inmediato, veraz, que usted pueda apreciar que la señora Fujimori hubiera tenido algún contacto con alguna persona de las tres que ha mencionado el señor fiscal en esta audiencia? En absoluto. Tanto es que simplemente, mire, ¿sabe qué? Revóquele porque como ha viajado, podría ella comunicarse. Evidentemente, señor, no solamente no estamos en un estadio como para poder aceptar tal argumentación, no solamente falaz, sino débil en su comprensión, sino que por demás, señor magistrado, en este caso no resulta aceptable dentro de esta posicionamiento, menos en este estadio. Termino con esto. El Ministerio Público reclama aquí que supuestamente a otra persona, a la señora Heredia, la misma sala no le habría dado una autorización de permiso de viaje. La señora Heredia, no lo sé. Es otro caso, es otro supuesto. Lo cierto es que en este caso, la señora Fujimori no tiene impedimento de salida del país. Por decreto de la propia sala. Y aquí me ciño y cierro con esto lo que el fiscal ha leído. El fiscal le ha leído a usted, señor magistrado, el fundamento quinto de la resolución 7 de enero del 2024, por lo cual la sala le revoca el impedimento de salida del país a mi patrocinada. Pero no se lo ha leído completo. Permítame a mí leérselo completo. Porque lo que la sala dice, en efecto, es, como es cierto, que mi patrocinada viene cumpliendo las reglas de conducta que asegura su comparecencia restringida. Por eso este tribunal considera que esta medida resulta suficiente. No hay necesidad del impedimento para contrarrestar cualquier riesgo de fuga, toda vez que su libertad ambulatoria se encuentra restringida parcialmente al haberse impuesto la obligación. ¿Cuál? La que tiene. Vea usted, desde enero la Fiscalía ya sabía, como ya sabíamos desde mayo del 2023. ¿Cuál regla de conducta? La que usted dispuso en la resolución 94. ¿Cuál? Mire, dice la sala, obligación de no bañar de domicilio ubicado en auto sin previa autorización por escrito del cuerpo juzgado de investigación preparatoria. Esa es la regla de conducta que la sala aceptó, reconoció en el fundamento quinto de la resolución 7 de enero de 2024, acorde y respetuosa con lo que usted, señor magistrado, equiparó en la resolución 94 de mayo del 2023. Como ven, no es porque la defensa lo diga, no es porque la defensa lo alega, dice la sala, fundamento punto, leído completamente, de la resolución 7 de enero de 2024 emitido por la Sala Penal de Apelaciones que revocó el impedimento de salida del país. Lo dice vuestro despacho, resolución 94 de mayo de 2023, que equipara las reglas de conducta, y lo volvió a repetir en la resolución 177 de junio de 2023, donde el cual establece las reglas de conducta, pese a lo resuelto en la resolución 194. Por esas consideraciones, señor magistrado, esta defensa respetuosa de lo que vuestro despacho ha resuelto y de lo que la sala... Usted, doctora, se le ha vencido su tiempo, a pesar de que usted dijo que iba a ser breve. Requerimiento del Ministerio Público. Muchísimas gracias.